Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola, un saludo para todos los amigos que nos siguen a través de Cabildeo. El país se ha estremecido con el caso del bebé Alexander, un caso que data de hace 4 años, pero que queda en evidencia ahora cuando, gracias a unas copas, ya que el novio de la juez Patricia Pacajes la grabó en el relato de la injusticia, es que hemos podido evidenciar el grado de inmundicia que existe en la justicia boliviana. Eh, ¿Cómo pueden jueces y fiscales actuar sin el menor remordimiento, sentenciando a 20 años de prisión a alguien que ellos saben que es inocente? Cometen un delito a toda conciencia. La víctima, un joven médico, Jerry Fernández, a quien lo acusan de haber violado a un bebito, el bebito Alexander, que murió por otras causas que no ha sido la violación porque el bebito no fue violado. Lo dice todo el mundo, lo dice la fiscal, lo dice la forense que revisó, que hizo una necropsia del niño, pero lo dijeron los del colegio médico, lo dijeron los médicos que lo atendieron. En fin, todas las pruebas apuntan a que el niño no fue violado, sino que murió por otras causas que no se investigaron. Y en consecuencia no puede haber violador, y en consecuencia la sentencia de Jerry Fernández es una injusticia enorme. El fiscal que está detrás, Edwin Blanco, que fue el fiscal del caso y que ascendió precisamente por lo que hizo en este caso a fiscal del Distrito de La Paz, dijo con mucho cinismo y que agradezca que le hemos dado 20 años y no 30. Es más, la víctima tiene que estar agradecida entonces, ¿no? Tiene que decir, ay, qué bien, que solo me dieron 20 años, solo, ¿no? Bueno, en este caso, todos conspiraron a la cabeza del fiscal general Ramiro Guerrero. Ramiro Guerrero para encubrir a su novia, Ángela Mora, que no era forense, pero que hizo la tarea de forense por encargo de Ramiro Guerrero, y que fue la primera que dijo, equivocada, que el niño había sufrido una violación y que a raíz de la violación murió. Para encubrir ese informe, porque tenía intereses particulares, Ramiro Guerrero orquestó a todos los fiscales, entre ellos Edwin Blanco, Susana Boyán, para que inventen pruebas, planten pruebas, con el fin de encontrar un culpable. Y ese culpable, este joven médico Jerry Fernández. Y 3 jueces, además de Patricia Pacajes, Gladys Guerrero y Roberto Mérida, que son responsables de esta injusticia, que han cometido un delito, uno de los más grandes, llevar a prisión, a 20 años de prisión, a alguien que ellos son conscientes que es inocente. No es que tienen duda, no hay una sola prueba. Mostraban la inocencia de Jerry Fernández. No quisieron ver, no quisieron analizar, en fin. ¿Por qué? Porque César Cocarico, actual ministro de Evo Morales, entonces gobernador de La Paz, quería lavarse las manos en relación al bebito que estaba interno en este hogar y que en ese hogar se enfermó y que en ese hogar no lo llevaron con, eh, con urgencia a ser atendido por un médico. En fin, cometieron todos los errores que condujeron a la muerte del bebito. Y para encubrir a los familiares que César Cocarico había colocado
como empleados de este hogar para encubrir la ineptitud, la negligencia de ese personal y para él mismo lavarse las manos, es que politizó este caso y hizo meter preso a todos los médicos y enfermeros que pudo. Usted ya conoce la historia. Pero lo peor de esto no es cómo se llegó a la sentencia de 20 años a Jerry Fernández. Lo peor de esto es que después de que el país conoce los detalles, ya no en boca de periodistas, sino en la propia boca de una de las jueces que sentenció al doctor Fernández, en boca de Patricia Pacajes, contando cómo han conducido este proceso y cómo a sabiendas de la inocencia de Fernández lo han sentenciado como culpable. Cuando el país se estremece frente a esto, en vez de que las autoridades judiciales e inclusive las autoridades del gobierno intenten remediar este error judicial, este delito judicial, porque no es error, este delito judicial, no, lo que hacen es ratificar los errores y le niegan la libertad provisional. Los dos jueces, los otros dos jueces que quedan, Gladys Moreno y Roberto Mérida, le niegan la libertad, aunque sea provisional, a Jerry Fernández. ¿Y qué es lo que hace todos los fiscales, empezando de Ramiro Guerrero, que ya está de salida, para encubrir sus propios delitos, para encubrir que él fue la cabeza de un clan criminal para sentenciar a un inocente? Pues lo que hacen es acallar a Patricia Pacajes, a esta juez, que es la que relató, suspenderla de su cargo, perseguirla, en fin, para escarmentarla, porque el delito que ella cometió no fue sentenciar a un inocente, sino hacerse pescar, delatar a la organización criminal. Y entonces queda claro que la justicia no es, no es un poder del Estado, sino que es una organización que vive del Estado y que sirve para cometer delitos como este. Y no es el único. Esta actuación del Poder Judicial, sometido a los intereses de los poderosos, es propio de todos los regímenes dictatoriales. Como dato, recordarle que cuando Luis García Meza y Arce Gómez tomaron el poder a través de un golpe de Estado en 1980, lo primero que hicieron fue cambiar a todos los magistrados de la Corte Suprema y hasta el último juez provincial de este país fue cambiado por personeros al servicio de la dictadura. A Evo Morales le tomó un poquito más, le tomó un par de años hacerse del Poder Judicial, hacerse de toda la Corte Suprema, de todo el Tribunal Constitucional, absolutamente de todas las piezas, hasta del último juez que opera en el país, para ponerlos a su servicio. Y aquel juez que patalea un poquito es inmediatamente procesado, suspendido, sentenciado, como el magistrado Cusi, por ejemplo, que se pronunció en contra de la reelección de Evo Morales, pues lo sacaron del Tribunal Constitucional y lo procesaron inmediatamente en el Parlamento y lo sentenciaron. Dictamen culpable. Y así le pasa a todos los jueces, a todo aquel juez que intenta aplicar la ley, lo procesan y lo separan del cargo. Entonces, tienen un mecanismo de control extraordinario para que la justicia, por un lado, sea durísima con los opositores y con los inocentes, como Jerry Fernández, que seguramente era del MAS, por eso estaba trabajando con Cocarico en el Hogar Virgen de Fátima, pero era el último eslabón. Y entonces le caen con todo. Inocentes o los últimos eslabones de los casos de corrupción que se encuentran, pues
les caen con todo, y una justicia, por supuesto, para encubrir a los verdaderos culpables, a los poderosos. Y claro, hay casos que son, eh, que han dejado huella, porque el caso del bebé Alexander y del doctor Jerry Fernández es el último que conmovió, pero no es ni el primero ni será el último. A ver, contarles, por ejemplo, para contrarrestar, ¿no? Mientras a Jerry Fernández le niegan la libertad provisional, pues a la ex ministra Nemesia Chacollo nos las encontramos siempre viajando en avión, La Paz, Santa Cruz, Santa Cruz, La Paz. Nemesia Chacollo está con detención domiciliaria y no podría salir ni a la esquina de su casa. Pero Nemesia Chacollo pues se la pasa viajando, viene a La Paz a las reuniones del MAS, a lo que se le ocurra, pues ella no tiene ningún problema. Y el juez de la causa, que es el Fondo Indígena, pues se hace loco porque aunque circulan las fotografías y las entrevistas diciéndole, oiga señora, ¿y usted no estaba con arresto domiciliario, bien sentada en un avión revisando su celular, ¿verdad? Eh, pues el juez no se mosquea, nadie, la fiscalía no se indigna, obviamente porque es una justicia para proteger a gente como Nemesia Chacollo, que en las espaldas lleva haber hecho desaparecer 100 millones de dólares del Fondo Indígena. En el Fondo Indígena, un caso que se destapó el 2015, 20 implicados, están todos libres, todos los dirigentes del MAS que recibieron esta plata y que se la patinaron. Nemesia Chacollo no estaba acusada, salvo que el diputado suplente Rafael Quispe, de forma particular, no como forma del Estado, la acusó. Fruto de esa acusación fue a la cárcel, pero luego le dieron este arresto domiciliario y a continuación empezó la fiscalía a perseguir a Rafael Quispe, usted ya lo sabe. Pero si este caso es indignante y contrasta, ¿verdad? El arresto domiciliario, que en realidad es libertad incondicional para Nemesia Chacollo, contrasta con Jerry Fernández, el médico sentenciado injustamente, pues hay otros casos también de contraste. En yacimientos se descubrieron muchísimos actos de corrupción. Le voy a mencionar uno, el último, el presidente Guillermo Achá, también le dieron arresto domiciliario por un caso de 148 millones de dólares. Estaba comprando taladros de la empresa Drillmec con un sobreprecio de por lo bajo 30 millones de dólares, por lo bajo, con un documento probatorio en el que la empresa ofertaba 100 y Guillermo Achá instruye pagar 148 millones de dólares. Es decir, Guillermo Achá instruye un sobreprecio de 30 millones de dólares, que seguramente si la compra se hubiera concretado, son los 30 millones que luego se distribuyen en coimas. Bueno, siendo tan grave el asunto, le dieron arresto domiciliario. El otro lado de la moneda. En el año 2014, Selva Camacho, que es periodista, trabajó como mano derecha de Carlos Villegas, que entonces pues estaba vivo y era el presidente de Yacimientos, antecesor de Guillermo Achá. Carlos Villegas, pues si estaba en el Ministerio de Hidrocarburos, Selva Camacho estaba como asistente personal. Si pasaba a Yacimientos, se iba Selva Camacho. Se sabía que tenían una relación de trabajo, pero sobre todo personal, muy cercana, lo confirmó Selva Camacho, hasta que Selva Camacho rompió con Carlos Villegas. Y entonces empezó la persecución contra Selva Camacho. La
echaron, ella pataleó legalmente, la restituyeron, pero salió de la oficina central de yacimientos y un día la detuvieron y desde el 2014 a la fecha está detenida. No hay nada, no hay recurso, no hay abogado, no hay nada que logre un arresto domiciliario para Selva Camacho. Eh, Parece que estaba en el testamento de Carlos Villegas. Persigan a Selva Camacho. ¿Cuál es el delito? Pues haber roto sentimentalmente con Carlos Villegas, eso es lo que dice Selva Camacho. Formalmente la detienen porque el hijo de Selva Camacho eh, consiguió un contrato para hacer 2 o 4 gigantografías de las 40 que Yacimientos pagó para el G77, lo cual es una malversación de fondos. No se investigan las 40 gigantografías, sino las 4 que ganó el hijo de Selva Camacho para acusar a Selva Camacho de tráfico de influencias. Y está desde hace 4 años en Palma Sola, sin poder salir, teniendo una bebita de pecho cuando la detienen un operativo, pero de la fiscalía parecía que estaba cayendo el narcotraficante número 1 del país, y no, era Selva Camacho, la secretaria de Carlos Villegas. Ese es el contraste. La justicia para hacer vendetas personales, Selva Camacho presa y don Guillermo Achá con arresto domiciliario, en juego un sobreprecio de 30 millones de dólares. Lo propio que Nemesia Achacolio. Bueno, pero ya que mencionamos a relaciones personales, amantes, etcétera, uno de los casos más grandes, más importantes, tiene que ver con Gabriela Zapata. Estalló el 2016, recordará usted. Bueno, es muy interesante porque a Gabriela Zapata no la procesan por, obviamente, haber sido la intermediaria entre contratos que firmó el gobierno con las empresas chinas, en particular con la CAMC. No, sino la procesan por haber utilizado oficinas públicas de gestión social que depende del Ministerio de la Presidencia, digamos por abuso de confianza, porque se entró a gestión social y ahí recibía a empresarios que nadie sabe por qué le daban plata. Nadie sabe por qué, en realidad todos sabemos por qué le daban plata, porque ella gestionaba los contratos que estos empresarios ganaban de minería, de contratos de construcción, etcétera, etcétera, o los 7 contratos de CAMSE. ¿A quiénes meten preso? A Gabriela Zapata, pero no por ser la intermediaria de las coimas que recibían los funcionarios, los altos funcionarios del gobierno, como le digo, por haber usado el auto de gestión social, por haber usado las oficinas de gestión social, y ahí la pararon. No quisieron investigar nada más. Al margen de unos miles que le encontraron en su cuenta, no quisieron averiguar qué otras cuentas tiene en el exterior, cuántos viajes hizo a Panamá. No, 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 nada de eso quisieron investigar. Pero detuvieron también y la sentenciaron a 4 años de prisión a la directora de gestión social, Cristina Choque, y al chofer, ¿verdad? Jimmy Morales. Un chofer era taxista, después pasó a ser el chofer de Cristina Choque, ambos apasionados militantes del MAS. No, 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 presos, ¿verdad? Tan inocentes como Jerry Fernández, ¿no? Tanto Cristina Choque como Jimmy Morales y Gabriela Zapata a gritos denunciaron que el que estaba a la cabeza de estas operaciones irregulares, es decir, las coimas, era Juan Ramón Quintana, el ministro de la Presidencia. Y presentaron pruebas.
¿Se acuerda usted los chats de las hormonas amazónicas? ¿Se acuerda usted de todo eso, que fue un escándalo grande? Y entonces la fiscalía no investigó las llamadas de Juan Ramón Quintana con Gabriela Zapata. Es más, Juan Ramón Quintana perdió su celular y como lo perdió, entonces no se investigó nada más. Fueron durísimos con Cristina Choque, con Jimmy Morales. La han sentenciado a 10 años de prisión a Gabriela Zapata, que para decir que la están castigando, pero no le han decomisado su plata ni sus millones. En fin, lo único que querían era que Gabriela Zapata cierre la boca y no comprometa al presidente Evo Morales. Creo que ha sido uno de los casos donde la justicia quedó absolutamente radiografiada, ¿no? El perdonazo, el encubrimiento a Juan Ramón Quintana y al presidente Evo Morales y hacérselas pagar con el chofer, con Jimmy Morales. Hay muchos más casos estremecedores. El 2016 también recordarán que el ministro de gobierno, usando la policía, dejó muertos a 5 cooperativistas que habían tomado como rehén a Rodolfo Llanes. Pues la justicia quiso hacer justicia con Rodolfo Llanes. A ver, ¿quién mató a Rodolfo Llanes? No se investigó, no hubo levantamiento de la escena del crimen, ni qué arma se usó, nada. Agarraron a 11 dirigentes cooperativistas por orden alfabético, están en Chonchocoro. ¿Y quiénes mataron a los 5 cooperativistas? Mejor ni investigar. Vamos a echarle la culpa al que fue comandante de la Policía de La Paz, que casi se desmaya cuando escuchó decir al ministro de Gobierno que él era el responsable. Pero sí él cumplía las órdenes del ministro de Gobierno. Si alguien tendría que estar preso, es el ministro de Gobierno, que es el que ordenó, y lo dijo en el Parlamento, llevó una gran maqueta para mostrar cómo había organizado este operativo que resultó un desastre, con la muerte de su propio viceministro de Gobierno, Rodolfo Llanes, a quien no intentaron salvarle la vida, y dejaron muertos a otros 5 cooperativistas cuyos fallecimientos nunca se investigaron. La fiscalía hizo perder las balas que encontraron en los cuerpos de los cooperativistas, no quisieron tomar declaraciones, en fin, taparon lo que fue una masacre, una violación a los derechos humanos, fue una ejecución, ¿no? Todos murieron con disparos en la cabeza, en el pecho, es decir, francotiradores, gente especializada. No fue fruto de un forcejeo, no son muertes casuales de una bala perdida, no, los mataron para acabar con un conflicto social y nunca se investigó. Nunca se investigó porque entonces el responsable sería el ministro de Gobierno. Le echaron la culpa al comandante departamental, que está libre, mientras 11 cooperativistas, algunos salieron libres, 2 o 3, pero los otros, para escarmiento, están en Chonchocoro. Sin pruebas, sin que tengan derecho a la defensa, sin derecho a decir su verdad ante la prensa. Ahí están, ahí están. Son los otros Jerry Fernández de este régimen. Pero si vamos un poquito más atrás, Chaparina, son 7 años de impunidad, algo muy parecido, el 2011, una represión brutal a los indígenas. ¿A quién culparon? Al subcomandante de la policía. Perdió la carrera, ¿no? Se sacrificó, perdió la carrera y nada más, nada más. Sacha Llorenti y todos los otros ministros involucrados en esto, pues premiados con cargos diplomáticos en el exterior y ninguna investigación, ni quién ordenó ni no ordenó, en fin, la actuación de la fiscalía tuvo un objetivo, un solo objetivo, el encubrimiento. Chaparina, hace poquito, en esta semana, se cumplieron 7 años de esa represión brutal,
7 años de impunidad a los autores de ese crimen. Bueno, otro de los casos más bullados, Chaparina, fue el 2011. El 2012 fue el caso de Jacob Osterrich. ¿Se acuerda usted? Este gringo que estaba preso en Santa Cruz, que ya no sabía qué hacer para que lo escuche. Había traído al país más de 20 millones de dólares para invertirlos en la producción de arroz. Le quitaron la tierra que había comprado, le quitaron 20.000 toneladas de arroz, la plata, sus depósitos, en fin. El hombre fue asaltado, extorsionado. Cuando viene Sean Penn, ¿se acuerda? Este famoso actorazo, ¿verdad? De cine, amigo, solidario con los pueblos de América Latina, con los gobiernos llamados progresistas, qué equivocado que estaba. Se hace amigo de Evo Morales y viene a alegar por su compatriota, Jacob Osterrich, y le dice: en tu gobierno hay unos maleantes, unos que te están haciendo quedar mal. Bueno, a partir de ahí se pelearon, luego Sean Penn organizó la fuga de Jacob Osterrich, porque en este país no esperes justicia, tienes que escaparte, y se escapó, y se escapó. ¿Y qué quedó acá? Quedó en evidencia que en el Ministerio de Gobierno y en el Ministerio de la Presidencia habían poderosos abogados que cumplían las órdenes del ministro, del presidente y del ministro para perseguir a quien ellos quisieran perseguir, pero que además dicen ellos que por cuenta propia, por lo menos es la versión del ministro de Gobierno, que por cuenta propia pues extorsionaban a quien quisieran. ¿Cómo los extorsionaban? Los metían presos. Estando preso, entonces le sacaban toda la plata que pudieran sacarle. Y a Jacob Osterrich, de ser un hombre millonario, lo convirtieron en un paria, le sacaron todo. Y ahí estaba Fernando Rivera, Denis Rodas, la lista es larga, el famoso fiscal de Santa Cruz, Isabelino Gómez, algunos jueces, etc. ¿Qué quedó de esto? Estando presos, ellos quisieron hablar y denunciaron que el gobierno tenía un gabinete judicial encabezado por Nardi Suxo, que ese gabinete se reunía con ellos, que eran los abogados del Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Gobierno, y organizaban pues los casos. A este lo liquidamos, a la Selva Camacho la reventamos, al fulano lo liberamos. Es decir, toda la persecución a la oposición, a quienes ellos quisieran, a las amantes, la organizaban en el gabinete judicial. Allanaron las celdas de estos abogados extorsionadores para robarles la documentación que tenían, que querían exponerla a la prensa, les dieron una buena paliza, los callaron y luego los liberaron. Ahora están en el molde, ¿no? Pero se puso en evidencia que no eran casos aislados, sino casos organizados desde la cúpula del gobierno. Todas estas infamias que les estoy relatando eran actos organizados con el fiscal general Ramiro Guerrero y el anterior, por supuesto, todos disciplinadamente actuando como una banda criminal al servicio del encubrimiento y para castigar al extremo de quitarles años de la vida a quienes estuvieran en la mira del gobierno. Uno de ellos, que fue perseguido por Nardi Suxo sin piedad, es Chito Valle. Chito Valle, adenista, yerno del general Banzer, y por supuesto enemigo mortal de Evo Morales, etcétera, etcétera. Enemigo mortal, una forma de decir. Lo cierto es que a Chito Valle, Nardi Suxo lo persiguió, lo hizo detener, lo hizo sentenciar a 8 años de prisión por haber comprado una cama en la gobernación de La Paz. No 28 pisos amoblados de la manera más lujosa imaginable, no, una cama, y haber vendido vehículos de la gobernación a precio de chatarra. Bueno, había que sentenciarlo, por supuesto, a Chito Valle. Le dieron una pena altísima, 8 años de prisión. Bueno, Chito Valle ya cumplió los 8 años de prisión y no lo sueltan, y no lo van a soltar.
quieren sacarlo muerto de la cárcel. No es justicia, es vendetta. Lo mismo que, como le digo, a esta chica Selva Camacho, a Cristina Choque, en fin, o a Jerry Fernández, no son las víctimas del régimen, porque ellos quieren mostrar que la justicia es dura. Ah, es durísima si usted entra en la mira del gobierno, de este gabinete judicial, que ahora ya no está en manos de Narvis Suso, pero sí en manos del ministro de Justicia, que es el que redacta o las acusaciones o es el que redacta los fallos. Otro de los casos más graves, estoy yendo hacia atrás, es el caso terrorismo, año 2009. Solo le digo estas cifras que lo dicen todo. 9 años sin sentencia, 9 años sin haber probado que los acusados hubieran formado parte de alguna organización terrorista, que hubieran cometido algún acto de terrorismo. El propio fiscal Sosa se tuvo que escapar del país porque dijo que el gobierno había montado el caso. Y por lo tanto, él también tiene su propia responsabilidad. Pero el propio fiscal, el que los persiguió, el que los metió preso, él confiesa, como ahora confiesa la juez Pacajes, entonces confesó el fiscal Marcelo Sosa y dijo, esto lo montó el gobierno. Desde entonces, 9 años, hay 3 detenidos. 9 años de cárcel sin prueba alguna. 3 detenidos, 6 autoinculpados, es decir, dice, sí, ¿sabe qué? Libéreme, ya estoy 4 años preso, soy culpable. Tienen que declararse culpables para obtener la libertad. Hay 3 que se niegan a declararse culpables y porque se niegan a declararse culpables siguen detenidos. 17 prófugos, porque en esta justicia lo mejor que usted puede hacer es escaparse, porque si lo agarran van a estar 3 años detenido sin una sola prueba en contra de usted y sin sentencia. Este caso además ha dejado 3 ejecuciones extrajudiciales denunciadas por el propio fiscal Marcelo Sosa. 3 ejecuciones de Eduardo Rocha, Arpad Magyaraossi, Michelle Dauer, cuya madre reclama justicia y va a recurrir a la Corte Internacional para procesar al Estado boliviano por la muerte injusta de su hijo, al que se lo acusa de haber hecho actos terroristas, pero que todas las pruebas muestran que era el propio gobierno el que inventaba los actos terroristas para montar un caso que permita la persecución de los dirigentes políticos y empresariales de Santa Cruz. Pero podría seguir mencionándole muchos otros casos, imposible saltarse, la muerte del estudiante del Alto Jonathan Quispe. Han encontrado un culpable, el subteniente Cristian, me parece que apellida Contreras, y con eso han callado otro crimen del gobierno, otro crimen de los 89 cometidos en este gobierno. No entregan el arma, ¿no? Reconocen que lo mató una canica, pero no muestran el arma ni quién entregó el arma y si efectivamente es este subteniente el que disparó. En fin, las primeras versiones del ministro de Gobierno eran vergonzosas porque le echaban la culpa a los propios estudiantes de la UPEA y mostraban una foto. Ahí está, este estaba disparando, este es el que la mató, hasta que el levantamiento de los estudiantes y para sofocar el mismo, entregaron a un teniente que uno no sabe si es culpable o inocente. Lo único que sí uno sabe es que este subteniente es militante del MAS, que ha estado en los actos políticos, etcétera, del MAS, y que no sabemos si llegaron a un acuerdo, cuánta plata hay de por medio, en fin, pero al entregarlo pararon la sublevación estudiantil por la muerte de Jonathan Quispe. Y si todos estas muertes, porque si la prisión de Jerry Fernández
es una injusticia que duele, una injusticia que come los huesos. Dios mío, es más aún la injusticia de haber matado tanta gente, de haber matado a Jonathan Quispe. Por Dios, ¿cómo reparo esa injusticia? Y los dos últimos en la Asunta, que en realidad son tres, han detenido al dirigente cocalero por la muerte de el también cocalero, pero policía, que murió en circunstancias no determinadas. Pero, ¿qué hay de los dos cocaleros muertos? Y si usted vio las fotos, bueno, uno de ellos había perdido la cabeza, ¿no? Hay signos de violencia física, no solo fue un disparo, no solo fue un disparo, posiblemente hay tortura. ¿Quién va a hacerles justicia si están muertos? Eliseo Choque, de 31 años, Carlos Vega, de 54, ambos padres de familia, ambos han dejado viuda y huérfanos. ¿Alguien investiga esto? ¿Con qué armas los mataron? ¿En qué circunstancias los mataron? No, no, no. Acá hay un culpable, Franklin Gutiérrez, el dirigente de los cocaleros, detenido sin pruebas, detenido sin investigación. Todo es una sarta de injusticias, pero de todas, a mí me parece la mayor, ha sido una violación imperdonable, una violación a todos los ciudadanos bolivianos, porque es una violación a la Constitución Política del Estado. El 29 de noviembre del año pasado, 6 tribunos integrantes del Tribunal Constitucional decidieron violar la Constitución, decidieron, sin que esté en sus competencias, declarar que el artículo 168 es inaplicable y habilitar electoralmente a Evo Morales. Creo que ha sido de los actos de injusticia y de violación de las normas más vergonzosas, porque además se demostró que la sentencia estaba redactada en el momento de presentar la demanda, que la sentencia salió del Ministerio de Justicia. Lo único que hicieron ellos fue estamparle la firma. Y son tan tontos que un párrafo de esa resolución, de ese fallo inconstitucional, vergonzoso, lo incorporaron en otro fallo de otra causa, y que por eso se descubrió que antes de que se redactara la sentencia ya estaba escrita. Es decir, que cuando los masistas presentaron la demanda, adjuntaron la sentencia, y que lo único que hicieron esta gente fue ponerle la firma para intentar habilitar a Evo Morales. Igual el país está en pie de lucha porque quiere hacer respetar el fallo del 21 de febrero del 2016, porque ese es un robo a todos los ciudadanos bolivianos, el robo de su derecho a votar, de su derecho a decidir, es el incumplimiento de una norma y el irrespeto al voto popular. Entonces, en esta larga lista, y podríamos seguir mucho tiempo contándoles lo que es la injusticia en el país, queda demostrado una sola cosa: que el poder judicial no es tal, que el poder judicial es un aparato con mucho poder al servicio de Evo Morales para castigar a quien Evo Morales quiera castigar y para perdonar o encubrir los delitos del régimen. No hay forma de enmendar, porque ahora van a escoger un nuevo fiscal general, saldrá en pocos días, hay 40 en carrera, 4 aplazados, quedan 36. Bueno, no importa, cualquiera de ellos cumplirá el mismo rol de Ramiro Guerrero, el mismo rol, ¿no?, de meter a la cárcel a los Jerry Fernández, para encubrir a las amantes, en fin, para encubrir a los poderosos, a los ministros. Ese será el rol: perseguir a la oposición, perseguir a la prensa, perseguir a aquel que resbale, y quien no resbala y cae en el poder judicial. La única forma evidente de recuperar la justicia y por lo tanto la paz social es
sacar a Evo Morales del poder y eso tiene que ocurrir dentro de 1 año, 3 meses y 26 días cuando se le acaba el mandato. Muchas gracias por seguirme en esta ocasión. Me despido de ustedes y con otro informe será hasta mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando. Usted está escuchando Cabildeo.